Esta semana, el Halcón entra en Medina del Campo, cabecera de una comarca que lleva su nombre y una de las ciudades de mayor calado histórico en Castilla y León. Pero si hay algo que ha marcado la actividad económica de esta villa, ha sido su vínculo con las ferias y los mercados, que la convirtieron en el pasado en el epicentro de la economía europea. Hoy, de la mano del director del Museo de las Ferias, conoceremos la huella que dejó Simón Ruiz, mercader, banquero y fundador del hospital que lleva su nombre en Medina del Campo. El propio Simón Ruiz aparecerá en escena, al igual que los tercios de Flandes de la Compañía de Cristóbal de Mondragón. Sin abandonar Medina del Campo, visitaremos un viñedo singular, inscrito en la denominación de origen Rueda, que sigue el criterio de la agricultura ecológica. También en esta villa entraremos en la tienda Los Quesos de Juan, que cuenta con una curiosa oferta de quesos de distintas procedencias que demuestra la importancia del sector lácteo y de la elaboración de quesos artesanos en la comarca de Tierras de Medina. También habrá tiempo para visitar la fábrica de chocolates de Juan Ruiz, en la cercana localidad de Rueda. Conoceremos cómo ha terminado el sueño de una familia que sigue elaborando chocolates artesanos con la misma maquinaria que utilizó su fundador hace más de un siglo. Comienza el programa y lo hacemos en la Plaza Mayor de Medina del Campo. Vamos en busca de Antonio Sánchez del Barrio, el director del Museo de las Ferias. Antonio, tú eres de Medina. Sí, Medina del Campo, nacido en la calle Padilla, antigua Toda la vida Rúa. de Dios. Toda la vida de Dios, por lo menos la mía, sí. Por lo que veo, las ferias se han marcado mucho a los medinenses, ¿no? Yo creo que han sido el motor de todas sus épocas, al menos desde que hay ferias, ya del siglo XV, incluso antes, mercados semanales y demás, han sido el motor de todas sus actividades, no solo económicas, sino culturales de todo tipo, y lo que les ha dado vida y comunicación pues con toda la Europa conocida. ¿Y quién te iba a decir a ti, después de todo tu recorrido profesional, que ibas a ser el director del Museo de las Ferias de Medina del Campo y además su cronista? Exactamente, además del cronista oficial. Pues sí, la verdad es que es un proyecto que te lleva todas las horas del día, que te permite entrar en muchos campos muy diferentes, hablar con mucha gente de todo tipo y condición, estar al día a día de la gente que visita el museo, los investigadores de la más alta especialización de universidades europeas y el público en general que le interesa pues simplemente pues qué se hacía aquí hace años, ¿no? Y hablando de la convivencia de los medinenses en este lugar, en esta plaza. ¿Y eso que se dice de que es la plaza mayor más grande de España o del mundo, cómo lo ves? Vamos a ver. Pues no es la plaza, evidentemente, no es la plaza más grande de España. Sí quizá lo sea de su género, de su tipología, es decir, que del género plaza mayor, esta plaza es un antecedente de la de Valladolid, que es donde se crea el modelo, y en extensión es más grande que la de Valladolid, también lo es más grande, que si vamos en cuanto a la magnitud, que la de Madrid o que la de Salamanca, pero desde luego el modelo, los grandes eslabones del género de Plaza Mayor, si tenemos el antecedente de Medina, estaría el origen en Valladolid, continúa en Madrid y acaba en el grandísimo ejemplo de la Plaza Mayor barroca de Salamanca. En esta plaza, además de su arquitectura porticada, hay dos elementos que llaman la atención. Uno, una escultura de la reina Isabel, incuestionable, perfectamente documentada. Otra, una pequeña placa que recuerda a los cambistas, a la letra de cambio. ¿Qué hay de eso que también se dice que se inventa en Medina del Campo? La letra de cambio y su relación con Medina no está en los orígenes de este instrumento mercantil. 2 o 3 siglos antes ya se conocen letras de cambio en Génova, en Florencia y en todas las ciudades-estado italianas, ¿no? Las relaciones con vía Mediterráneo, con Mallorca, Barcelona, Valencia, con esas ciudades, hace que en esas ciudades sea donde conocemos los más antiguos ejemplos de letras de cambio. Pero claro, lo que ocurre aquí en Medina es que cuando se convierten nuestras ferias en ferias generales del reino, es decir, son ferias de pagos, lo que se utiliza es la letra de cambio como instrumento
no solamente de pago, sino también de crédito. Y entonces se convierte en algo que lo utilizan prácticamente todos los cambistas que vienen de toda Europa o los agentes de estos grandes banqueros y están comerciando con todo el mundo conocido con este instrumento desde aquí, desde Medina. Y eso es lo que la hace universal. Por lo tanto, Medina del Campo está en el origen del capitalismo. Desde luego, claro, como otras grandes ciudades. Y en todo ese escenario histórico, donde el fenómeno económico se fragua con bastante fuerza, tuvo que haber personajes que destacaran en este sentido. Bueno, vamos a ver, todos los grandes personajes de la época que tenían que ver algo con los negocios y el comercio de entonces, lógicamente, están reflejados en la documentación que tenemos de estas grandes ferias. Quizá el personaje más conocido, o a lo mejor no tan conocido, pero del que sí conocemos más cosas, sea Simón Ruiz, porque de él tenemos un archivo que te está contando casi el día a día de sus negocios. Antonio, dicen, o me han dicho en Medina del Campo, que es tan profunda la huella de Simón Ruiz que hasta lo conserváis vivo. Bueno, conservamos muy buenas representaciones suyas, como el retrato de Pantoja, la escultura orante, y quién dice si no va a aparecer entre nosotros un día de estos. Abandonamos la Plaza Mayor para dirigirnos al Museo de las Ferias. Pero antes paseamos y contemplamos la imponente fachada del Hospital de Simón Ruiz, que desde el siglo XVI y hasta nuestros días se mantiene en pie, con sus muros de ladrillo y piedra. Penetramos en el interior del Museo de las Ferias deseando conocer precisamente la huella de Simón Ruiz. Antonio, este es tu lugar de trabajo desde hace 15 años, ¿no? Pues sí, el Museo de las Ferias es un museo dedicado a explicar la importancia que estas grandes ferias tuvieron no solamente en la economía del momento, sino en la sociedad, en el arte, la cultura y demás. Y de ahí que se haya repartido pues, el espacio general de esta iglesia, antigua iglesia de San Martín, como en 3 estancias, donde, en primer lugar, lo que hacemos es reflejar la importancia de las ferias de mercancías, las mercaderías que desde el siglo XVI llegaban, iban y venían, compraventas y demás. Llamaría mucho la atención la cantidad de obras de arte que venían desde Flandes, desde Italia, obras de platería, paños de todos los tipos, especias de todo el mundo y sobre todo, fíjate, lo que más sorprendería quizá podría ser las piezas suntuarias de lujo que venían tanto por el galeón de Manila como la nao de la China. La siguiente parte es la de las finanzas, las ferias de pagos que comentaba antes y que hacen que sean internacionales estas ferias y que estén relacionadas con todas las ferias de pagos de entonces que hablábamos en su momento de Lyon, de Amberes y de las grandes ciudades mercantiles. Y el último espacio, que es en el que nos encontramos, está dedicado a la figura de Simón Ruiz, que encarna las 2 cosas que hemos hablado. Encarna al mercader, que comercia con mercancías al por mayor, y encarna también al financiero, que está adelantando dinero, haciendo préstamos, haciendo operaciones bancarias en toda Europa con una red realmente importantísima de agentes que le están contando en todo momento a cómo está el precio del dinero en todos los sitios. Y también está dedicado, por supuesto, a su gran obra de mecenazgo, que es el Hospital de Simón Ruiz, y que precisamente estamos ante la bula de creación del hospital, que viene de Roma, de Clemente VIII. Es un grandísimo hospital del que aquí exponemos no solamente estos documentos, el acuerdo que llega con el Concejo para hacerlo, la confirmación de Felipe II, las primeras cartas de las primeras cosas que se hacen para hacer los hornos, para cocer los ladrillos, 1592, tenemos la primera traza del hospital y luego tenemos una serie de obras, como veis aquí, de sus esculturas, la escultura orante suya y de sus 2 esposas, los cuadros de Pantoja de la Cruz y parte del retablo. ¿Y qué ocurre con el edificio desde que se funda hasta nuestros días? Pues que siempre tuvo ese carácter general de hospital que aglutinaba
a la veintena de albergues y de espacios dedicados a casi bien morir a los enfermos o a las personas que venían en peregrinación o a los necesitados. Así lo creó Simón Ruiz y así ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Hay una fundación que sigue velando al menos por el legado de Simón Ruiz. Después de 450 años, casi, o sea, 1591, y que sobre todo se dedica a personas con discapacidades, en un aula de atención temprana, en unas aulas que les atienden a estas personas, heredando, fíjate, después de 450 años, el espíritu de la propia fundación de lo que fue en su día el Hospital General. Al personaje histórico, al edificio que queda para siempre ya en el mobiliario urbano de la ciudad, se une el archivo de Simón Ruiz. ¿Por qué es tan importante ese archivo? Pues hombre, la importancia es fundamentalmente porque es el único archivo que ha llegado hasta nosotros prácticamente entero de un mercader banquero del siglo XVI español. Y en Europa posiblemente haya 2 o 3 más, el Datini, el de los Fugger, de algunos nobles italianos que todavía es prácticamente desconocido, pero no hay más. No deja de ser curioso que otros archivos han corrido peor suerte y, sin embargo, el de Simón Ruiz se ha mantenido prácticamente intacto. Bueno, una de las razones es que, bueno, en primer lugar, Simón Ruiz en su codicilo, después del testamento, establece que se conserve en su hospital. Se traen todos los documentos de todos los lugares y ahí ha estado en el hospital durante 400 y pico años. Y claro, el que haya un edificio tan enorme y que no hubiera problemas de espacio es lo que explica que haya llegado hasta nosotros, porque de mercaderes o incluso banqueros más importantes apenas hay rastro de ellos, salvo en lo que pueda haber en los grandes archivos oficiales. Antonio, ¿qué diría el mercader, el banquero, ese personaje ilustre de la historia de Medina, Simón Ruiz, si algún día, por esas cosas que tiene la historia, aparece de nuevo y ve cómo está su legado? Sabedores sois, vuestras mercedes, que no dejaré de vagar por este mundo mientras no vea reconstruida la obra que inicié hace 4 siglos. Yo que empecé vendiendo paños en estas ferias de Medina, que me convertí luego en obras de arte y posteriormente banquero que presté dineros a todos los ámbitos de este país, desde reyes a personajes históricos, no puedo decir, y aquí lo digo, que delante de los gustos orantes de las 2 esposas y de los cuadros de Pantoja de la Cruz, reivindico que mi hospital sea reconstruido, tal y como yo dejé, y siga funcionando con las gallinas y las tierras que dejé en su momento. Pues será cierto que Simón Ruiz sigue vivo. Esto es una gran sorpresa, que de vez en cuando pues, tenemos la suerte de contar con Juan José García Galindo, que habéis visto que tiene un parecido más que razonable, y además pues está encarnando un poco el espíritu de un personaje que yo creo que refleja muy bien lo que muchos medinenses pues pensamos y en fin. Esa reivindicación, ¿no? Esa reivindicación. Que el hospital vuelva otra vez a ¿Quién mejor que el propio hacedor del propio hospital el que reclame que vuelvan los días de gloria para un edificio tan extraordinario? La oportuna aparición de Simón Ruiz corrobora la fuerza de este personaje, que vivió en una época en la que los tercios de Flandes tuvieron su protagonismo, también en la ciudad de Medina del Campo. En otra estancia del Museo de las Ferias nos encontramos con obras de arte que nos recuerdan este periodo y con una escena insólita. Además de mercader y ser uno de los hombres más ricos de la época, también prestó dinero. ¿A quién prestaba dinero Simón Ruiz? Bueno, Simón Ruiz, hemos hablado de él como un gran mercader, hemos hablado de él como un gran comerciante al por mayor, pero lo que es algo realmente notable ver en la documentación es cómo Simón Ruiz tiene esa doble faceta de banquero o hombre de negocios que va a prestar una serie de sumas que en un momento determinado se necesita tener ya.
pues uno de los lugares donde más se necesitaba era allí donde estaba la guerra. Es decir, los tercios de Flandes había que mantenerlos, y para mantenerlos había que tener en esas plazas de Amberes, que era donde se manejaba un poco la mayor parte de los dineros que llegaban allí desde la corona, pues Simón Ruiz actuó muchas veces. Muchas veces hay personajes famosísimos que entran dentro de lo que estamos hablando. Alejandro Farnesio, en un momento determinado, es quien está haciendo los negocios, es decir, quien está recibiendo esos créditos de cientos de miles de ducados, y los asientos de Simón Ruiz han hecho hasta estudios monográficos por parte de profesores franceses que hablan de todos esos asientos que va a recibir la corona vía Simón Ruiz y otros grandes banqueros del momento. En algún momento, los reyes de la época solicitaban ayuda a los banqueros. Más bien es el Consejo Real. El Consejo Real es quien va determinando las necesidades en cada momento. Lo que sí sabemos es que Simón Ruiz y otros muchos banqueros del momento, cambistas o bancos, son los que se ponen de acuerdo para adelantar una serie de sumas que se necesitan, es decir, hay que pagar a los soldados. Los tercios se comen en un presupuesto enorme y hay veces que no llega la plata de América, es decir, tarda los galeones en llegar. Entonces, ahí tienen que estar los banqueros siempre pendientes para cubrir los gastos que tiene un imperio como el que entonces tenía Felipe II y sobre todo en los sitios que más se necesitan. Antonio, tú siempre dices que en las ferias se comerciaba mucho con el arte y que había un trasiego permanente desde Centro Europa a Medina del Campo de tapices, de obras, de cuadros. Bueno, realmente lo que había era un comercio de obras de arte que había que abastecer a todo aquel que lo pidiera. De hecho, Amberes es el gran centro de donde se van a importar numerosas obras como las que podemos ver en este museo, hay varias de ellas, y que llegaban precisamente, incluso el propio oratorio que estaba en la casa de Simón Ruiz, lo tenemos aquí, otras piezas de Isenbrand, de Koffermann, en fin, de grandes autores del momento, y que es fruto de ese gran comercio que hay en toda Europa y que en las plazas de Medina del Campo, y en este caso de las que hablamos, de Amberes, pues era realmente extraordinario. Por cierto, en los archivos que se conservan del legado de Simón Ruiz, ¿hay algún documento que vincule a este personaje con los célebres tercios de Flandes? Pues hombre, hay muchos. Algunos de ellos son los que hemos comentado de los asientos que hace con la corona, con Felipe II, a través de grandes personajes, Alejandro Farnesio, que hemos citado, don Juan de Austria, otros grandes personajes, pero también hay otra serie de cartas, por ejemplo, que son directas del propio Cristóbal de Mondragón. Es un personaje que está muy ligado a nuestras ferias. Muy ligado, perdón, no a nuestras ferias, sino a los personajes que están en Flandes, pero que son originarios de Castilla y que van a alimentar pues todas estas personas que están defendiendo al imperio en unos momentos muy complicados, y que estos son una buena representación de quién eran estas personas, ¿no? ¿Y tenemos a alguien de los tercios que corrobore lo que me estás contando? Capitán, impresionante el comportamiento de los tercios, inamovibles. Por supuesto. No se han movido. Son muy buenos, la verdad que poco a poco hemos ido mejorando y ahí lo tienes, la demostración. Oigan, cuéntame, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? Somos una asociación de recreación histórica, Cristóbal de Mondragón y de Mercado, y llevamos como asociación 2 años. La figura de Cristóbal de Mondragón porque nació aquí, madre medinense, padre vasco. Sufren las rebeliones castellanas con todo su imperio que tenía montado aquí, porque era familia de los 7 linajes que tenía dinero. Se alista al ejército, empieza como soldado y va ascendiendo poco a poco hasta que a los 90 y muchos años muere en Flandes, casado 2 veces, con familia, intentando tener los favores del rey para él y su familia, y nunca ha sido gran reconocido por él. ¿Y vosotros, tú qué piensas de los tercios de Flandes? ¿Qué recreáis? La inquietud nuestra es, sí es recrear, pero es recrear con máxima fidelidad y
todo al milímetro, tanto vida de campamento, mujeres, niños, tiendas de campaña, armas, recreaciones que vamos a hechos en concreto, como algunos dicen teatrillo, que no es real, son recreaciones que pueden ser alistamientos, cédulas de leva, batallas, una infinidad de cosas que poco a poco vamos introduciendo en nuestro grupo. ¿Vuestro ámbito de actuación en las recreaciones se circunscribe solamente a Medina del Campo? No, el primer año fue aquí, ya hace unos, aunque asociación somos 2 años, pero poco a poco hemos ido entrando y este año ha sido imparable. Hemos estado por toda España, desde el norte al centro, al sur, Laredo, Tazones, Medina de Pomar, Palenzuela, en Valladolid. ¿Os atrevéis a ir a los Países Bajos o ya no os atrevéis? Ojalá. Sí. Tenemos una apuesta para el año que viene de poder ir a Bruselas, a ver si sale. Muy bien. Antonio, ¿qué opinas como historiador de iniciativas de este calado? Recreaciones históricas que al menos parecen muy fidelinas. Bueno, pues como tú bien dices, cada vez van a más, cada vez se especializan más. Y yo, la verdad, desde hace 2 años y que les vi la primera vez en la Feria Renacentista de Medina, a mí me llamaron mucho la atención porque la diferencia entre este grupo, esta compañía, que lleva además el nombre de Cristóbal de Mondragón, y otras muchas, es que cuidan mucho el detalle, y el detalle es el que da precisamente la verosimilitud de lo que estás reinterpretando, la recreación que haces. Y el ojo es el que lo dice, y esto es un buen ejemplo. Mi capitán, quiero que hagáis saber a vuestro coronel don Cristóbal de Mondragón que los dineros que él me manda desde los Países Bajos están bien administrados. Abandonamos definitivamente el Museo de las Ferias y al poderoso Simón Ruiz, sin olvidar su reivindicación sobre el estado del edificio que fundara hace 4 siglos. Y decimos adiós a los tercios de Flandes, de la compañía de Cristóbal de Mondragón. Nos dirigimos ahora a los alrededores de Medina del Campo. Vamos en busca de Elías Redondo. Él nos espera en su plantación de viñedos Finca Las Caraballas, un proyecto respetuoso con la naturaleza que se vale de aves rapaces para defender el ecosistema natural de toda la finca. Elías, contéstame la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. ¿Qué pinta un halcón en un viñedo? Bueno, pues forma parte de la plantilla. Como todos los que estamos aquí intentamos una función, ¿no? Intentamos hacer una función y los halcones pues nos ayudan a controlar las plagas. Son los mejores para evitar esas bandadas de estorninos que en tiempos de uva como ahora pues muchas veces nos picotean y nos comen parte de la cosecha. Por lo tanto, aquí no me voy a encontrar a nadie pegando tiros, ni un cañón oculto entre la viña que asuste a todo el mundo, ¿no? No, en absoluto. Aquí te vas a encontrar, aparte de los que nosotros tenemos, te vas a encontrar muchas aves rapaces que son las que nos ayudan a este cometido. Elías, ¿dónde estamos? Estamos en Medina del Campo, estamos en Las Caraballas, una finca de cultivos ecológicos que venimos cultivando hace 10 años, un proyecto que empezamos pues desde abajo, con la adquisición de una parcela, una plantación nueva y en un sitio pues donde nos vamos a encontrar muchas sorpresas, ¿no? ¿Con quién comparte protagonismo dentro de la finca el viñedo? Bueno, tenemos una masa forestal de pinar con algunas encinas y luego pues también tenemos parte de superficie que dedicamos al cereal ecológico. La utilización de aves rapaces para disuadir la entrada de otras más dañinas para el viñedo ya te identifica con un respeto a la naturaleza, pero además colaboras con más entidades. ¿Por qué? Bueno, nosotros colaboramos con 4 ONGs.
en diferentes programas, ¿no? Al final Caraballas, pues bueno, pues es un proyecto conjunto, ¿no? Es una filosofía de vida, es algo más que el cultivar un viñedo o cultivar un cereal. Entonces, bueno, pues eso es lo que más satisfacción a mí personalmente me da, esas colaboraciones, esos programas que con métodos muy sencillos pues se logran muchos efectos, ¿no? Por lo que me estás contando, estamos en un pequeño espacio que es un verdadero paraíso, donde campan libremente muchas especies de animales que no lo podrían hacer en otro sitio. Sí, la verdad que, bueno, en la finca no se caza, no entran cazadores, y luego, claro, por un lado, pues los animales tienen el abrigo del pinar. Nosotros en el viñedo trabajamos cubiertas vegetales, por lo tanto, pues tanto las liebres como los conejos, como las perdices, pues aparte del abrigo, pues tienen para comer todo lo que quieren. Y luego, pues al trabajar con goteo, pues el abastecimiento de agua también lo tienen asegurado. Aparte que nosotros en el Pinar les tenemos bebederos de hormigón. Supongo que no querrá decir que se va a urbanizar todo esto con palafitos de madera, pero las casitas que hemos visto es donde nidifican algunas aves. Sí, mira, hay un programa que ya viene desarrollando hace muchos años Grefa, con motivo de las plagas de topillo, ¿no? Que es un poco pues el fomento de determinados depredadores naturales para controlar esas puntas de población. Entonces hay 3 especies en concreto, que es el cernícalo, la lechuza y el búho chico, que son especies que no hacen nido, utilizan el nido de otras. Entonces, bueno, pues si nosotros les ponemos pues cajas nido, cestas en el pinar para los búhos chicos, pues facilitamos la nidificación de estas especies y al final pues terminan colonizando la zona, ¿no? No sé, yo creo que todos tenemos un pequeño compromiso con el medio ambiente y con la naturaleza y yo creo que todos deberíamos pues pagar ese pequeño impuesto o intentar por lo menos aportar algo, porque si no esto se nos va a ir de las manos. Entonces en Caraballas pues es lo que pretendemos también. Elías, todo lo que me has contado, tu compromiso con la naturaleza, el viñedo ecológico, ¿está en esta copa de vino? Hombre, claro, Javier. Tú para tener un suelo equilibrado necesitas un ecosistema equilibrado. Y ese equilibrio que tú necesitamos en el suelo para que aporte todo lo que necesite la uva va relacionado con todo lo que tiene a su alrededor. Es imposible. Todo tiene que ir a la vez. Tú eres de los pocos bodegueros que en el ámbito de Rueda has apostado por vinos blancos de uva verdejo sin duela, sin que toquen duela y sin que pasen por un envejecimiento en barricas. Y sin embargo, comercializas vinos con 2 años, con 4 y hasta con 6 años. Sí, nosotros, por la elaboración tan refinada que tiene y por la calidad de uva y el carácter de la uva que nosotros cultivamos, son vinos que efectivamente el verdejo no tiene por qué ser del año. Quiero decir, el verdejo es una variedad que tiene mucho recorrido y que si está bien elaborada perfectamente va a aguantar 2, 3, 4, 5 años. Si hay algo que llama la atención, y supongo que mucho más a las aves que merodean por el espacio aéreo de tu viña, es que en el medio de la viña hay una especie de óvalo, ¿no?, que está ahí sin cultivar. ¿Eso qué quiere decir? Pues ese óvalo es la asignatura pendiente, ese óvalo es el reto de que algún día pues el proyecto pueda soportar la construcción de una bodega. Entonces ahí tenemos el solarcito, ya veremos a ver. Muy bien, bueno, pues brindo por ello. Oye, Salud. y por cierto, y por un espacio aéreo que está custodiado. Bueno, ¿eh? por supuesto. Muy bien. La viticultura y la ganadería son 2 compañeras inseparables en el viaje de la historia de Medina del Campo. Por eso vamos en busca de Juan y de Sandra para conocer su lucha por la cultura del queso en su tienda especializada en el centro del casco urbano. Sandra y Juan Carlos, me tenéis que contar cómo es posible que en Medina del Campo una tienda con más de 60 o 70 referencias de quesos tenga éxito. ¿Eso cómo es? Con mucha afán de dar a conocer quesos diferentes, elaboraciones que no son habituales en nuestras tierras,
pero que dándolas a probar la gente descubre el placer de un buen queso, o sea, de una forma o de otra. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis con la tienda? 3 años vamos a hacer en Navidades, sí. Sandra, ¿tú qué relación tienes con el queso? ¿Con la leche? ¿Con la ganadería? ¿Tienes alguna relación? Hombre, pues actualmente ninguna porque todo ha nacido a partir de Carlos, bueno, de Juan. Pero yo vengo de familia que era ganadera y que bueno, que también hacían queso para uso propio, para uso para regalar o demás. Lo curioso es lo tuyo, Juan. ¿A ti de dónde viene esto del queso? Tú no eres ni descendiente de pastores, ni de ganaderos, ni de queseros. Lo mío ni mucho menos. Yo vengo de otro sector que no tiene nada que ver con el queso, pero sí que nos gustaba tanto a mi mujer como a mí, nos ha gustado siempre mucho el queso. Y esto de que viajas por diferentes sitios y siempre estás buscando el queso de la zona y demás. En tu caso, tú te enfrentas a diario a vender quesos, a hablar de quesos, pero antes te formaste, hiciste cursos, incluso elaboras tu propio queso. Eso es. Es la primera tienda en este formato a nivel nacional, la primera tienda en la que el local, como has podido comprobar, hace fresquito, está a temperatura y humedad controlada y todos quesos expuestos como si estuvieran en la sala de maduración de cualquier quesería. Hasta hace muy poco tiempo, el mundo del queso se ceñía a 3 o 4 tipologías: leche vaca, curado, pasta prensada y aquí paz y después gloria. Las cosas han cambiado. Sí, hemos pasado de catalogar los quesos por maduraciones a catalogar los quesos por familias tecnológicas, elaboraciones lácticas, enzimáticas, trabajos con cuajo vegetal, lácticas prensadas, enmohecidos naturales. Vamos un poquito más diversificando la producción y muy en beneficio de la cultura del queso. Por cierto, las estadísticas dicen que el queso de pasta blanda es mucho más atractivo, se vende más y lo asimila mucho mejor el consumidor. Hay varios motivos por lo que sucede eso. Principalmente son quesos que para el productor le dan más viabilidad al proyecto porque se consumen mucho antes, tienen menos pérdidas, y luego para el consumidor son quesos que son mucho más digestivos, son quesos que no te saturan tanto, no notas la grasa en el paladar. Nosotros consumimos bastante menos quesos que el del norte de España a Europa por eso mismo, porque su consumo y el que vamos introduciendo nosotros es a quesos más jóvenes que no te sacian tanto y que te invitan a comer más. ¿Cuántas referencias de queso tienes aquí ahora y algunas tipologías? Mencionamos por encima. Estaremos con 70 y pico referencias diferentes y todas tecnologías queseras. Sandra, ¿quién te compra el queso? ¿Qué tipo de clientela tenéis? ¿Qué os pide? Pues la verdad que tenemos muchísima variedad, lo que decía antes Juan. Tenemos clientela que ya viene por su quesito curado, y luego pues también tenemos muchas parejas jóvenes que les gusta hacerse tablas para cenar. También viene gente buscando pues el requesón para un poquito cuidarse más, o sea que un poco, la verdad que muy variado. Lo que decía también él, muchos niños ayudan a que el queso, quiero queso, o sea que un poco, la verdad que no sabía decirte, solamente nos enfocamos en personas de 50 años, no, la verdad que muy variado. Juan Carlos, oye, ¿tú crees que los de mi generación, que comimos mucho queso con pan y muchos quesitos de aquellos que venían en la caja redonda, eso era cultura de queso o no? En cada tiempo ha habido una cultura, cada uno en base a la defensa, que toda ella está bien, todo lo que vaya motivado al consumo de lácteos a mí me parece más que correcto. Hablemos de producto artesano en el que la elaboración sea muy limitada, a producto que llegue a los stands de cualquier centro comercial, que va a ser tan bien valorado como cualquier otro. Supongo que la parte didáctica es clave. Primero, para dar a conocer toda la variedad de quesos, y en segundo lugar, para que los aprecien y los paguen a gusto. No es que sea clave, es que yo creo que es imprescindible.
Yo en las catas de quesos o los cursos que se elaboran en Cantagrullas son vitales a la hora de dar a conocer quesos o tecnologías queseras que aquí no han sido utilizadas. Yo cuando hago aquí una cata de quesos trato de seguir un orden a la hora de hacer una cata y en la que haya cabida para todas las tecnologías queseras. Por desgracia, en el programa no nos da tiempo a hacernos con una tabla de quesos, pero cuéntame algo del queso que tengo enfrente. Pues este curiosamente es la Nática, con el que nos han premiado en los recientes premios Cincho con medalla de plata. Pero el público, el cliente que viene a tu tienda, tiene la oportunidad para poder, si quiere hacer un curso y formarse, y quién sabe si algún día elaborar su propio queso. De hecho, no es que sea fácil, pero sí que es factible. A mínima preparación, por ejemplo, yo es como empecé. Yo hice los cursos de elaboración en Cantagrullas y hoy día estoy haciendo mis propios quesos en su misma granja. Lo imprescindible a la hora de trabajar con el queso es la leche, que la materia prima sea de excelente calidad. ¿Os la han dado alguna vez con queso vosotros? Sí. Sí, porque antes de arrancar este proyecto, nosotros nos movíamos por muchos sitios para comprar queso, somos fanáticos del queso. Y en muchas ocasiones te dan, igual que te lo han dado con queso, te meten gato por liebre, como quien dice. Y sí, por supuesto, habremos caído en varias ocasiones. Abandonamos Medina del Campo para dirigirnos a Rueda, conocida como la capital de los vinos de esta denominación de origen. Pero no vamos a hablar de vinos. Lo vamos a hacer de chocolate. Y Juan nos espera para contarnos la historia de su familia y la recuperación de una receta centenaria. Bueno, sorprende, Juan, la entrada a la fábrica de chocolates, lleno de tractores por todos lados. Sí, somos una familia agrícola y vitícola, entonces la actividad principal es la agricultura. Oye, de la trilogía, ¿con qué te quedas? ¿Agricultor, viticultor o chocolatero? Pues creo que las tres cosas, porque la actividad principal es la viticultura. Y bueno, ya sabes que esto es un proyecto, pues eso, más familiar y de un poco de mantener la tradición. Regina, hay algo que tengo clarísimo, que estoy ante una pequeña fábrica de chocolates familiar. Pero oye, cuéntame, ¿cómo fue esta historia? ¿Es verdad que todo esto estuvo apagado y en silencio durante muchísimos años? Pues unos 20 años y que casi ha estado parada. ¿Y qué pasó? Pues que murió mi padre, estuvimos un tiempo ahí, los hermanos con ello, pero claro, como dice Juan, no era la actividad principal porque en ese momento el mercado era muy complicado el poder vender y pues poco a poco se cerró. Y después de estar parada años, nos hemos metido ahora en este lío otra vez. ¿Quién fundó la fábrica de chocolates en Rueda? Tu abuelo, Juan. Juan Ruiz. ¿Y luego? Sigue mi padre, Felipe Ruiz, y es cuando muere mi padre, cuando tenemos un tiempo, lo hacemos entre los hermanos, y ya digo, por esos motivos se para. ¿Tú llegaste a trabajar, a ayudar, a ver a tu abuelo, a tus padres trabajando en la chocolatera? A mi abuelo no. Pero a mi abuelo no, pero con mi padre pues, hemos ayudado todos, hemos trabajado todos. Por lo tanto, estas máquinas que estoy viendo te son familiares. ¿Eran las mismas que utilizaba tu padre para hacer chocolates? Las mismas. No se ha cambiado nada. Eso no ha sido la idea, el respetar el proceso de elaboración tal cual le ponen en marcha mi padre y mi abuelo. A la cuarta generación, a ti, Juan, llamas Juan Ruiz, como tu bisabuelo, te toca hacer casi un milagro. Afrontar el reto de elaborar un chocolate que sea competitivo, que guste en el mercado actual y hacerlo igual que lo hacía tu abuelo y tu bisabuelo con la misma máquina, como te has arreglado. Bueno, pues la verdad es que las máquinas estaban bastante bien para el tiempo que habían estado paradas. Pues estaban, en unas condiciones aceptables. Entonces se rehabilitan, se restauran. Alguna pieza que ha habido que ir al tornero. Luego, pues tema de motores, bobinados y demás, pues lo hemos intentado mantener tal cual. No hemos querido
comprar un motor nuevo. Hemos bobinado el motor original para poder trabajar de las mismas maneras, igual que hacían ellos, con la misma receta y la misma maquinaria íntegra. ¿Qué beneficio se obtiene de elaborar un chocolate, como se elaboraba hace 100 años, utilizando las mismas piedras, los mismos molinos, la misma maquinaria que tu abuelo? Hombre, pues yo creo que es lo que le da el toque especial. Hay muchos chocolates en el mercado, pero este pues se elabora con estas máquinas que estáis viendo, el mezclador, una máquina que hay que poner unos calentadores el día anterior, en el que el cacao, la harina y el azúcar están media hora dando vueltas, controlando la altura con los volantes, subiéndolo, bajándolo. Un ratito aquí, se saca a mano con los artesones y las espátulas, después se pasaría a la refinadora, se le pasa 3 veces, también esa máquina hay que meterle unas resistencias debajo, va con las poleas, o sea, bueno, la refinación que hace pues no es una refinación, al final el chocolate en boca te queda terroso, queda de lo de antes, rústico, o sea, el de toda la vida porque es que es el de toda la vida. Yo tengo cierta edad, no mucha, pero la suficiente para acordarme hace muchas décadas cómo sabían aquellos chocolates que se hacían en las fábricas de chocolate en muchos lugares de esta región. ¿Me puedes demostrar que tu chocolate sabe igual que aquellos? Sí. ¿Seguro? Lo que haga falta. Javier, vas a probar el chocolate igual que le hacía mi abuelo y mi bisabuelo. ¿El mismo? El mismito. Pero estamos ante una tableta de chocolate a la taza, para hacer chocolate. Esto hace la taza, pero casi todo el mundo se le come así. No llega a la leche nunca. Con un cacho de pan de merienda esto es exquisito. Tiene cacao de Ghana y, bueno, harina y azúcar, no lleva nada más. Regina, tú te llamas como tu madre. ¿Qué diría tu madre si ve que hoy el chocolate de la familia se vende en toda la comarca, en toda la tierra de Medina? No podría hablar. La pasaría como me pasó a mí el primer día cuando empezamos y lo hicimos. La emoción fue fuerte. No podría hablar, porque es la que nos estuvo muchos años. Hay que volver a hacer, hay que volver a hacer. Y luego ella ya no lo vio, la pobre, ¿no? Qué pena. No pudo la mujer disfrutar de ello cuando lo volvimos a poner en marcha. Y todo esto, Regina, o sea, lo empezasteis porque queríais, porque tu madre os decía, hay que hacer chocolate, os contasteis los hermanos, pusisteis en marcha la maquinaria, sí. Elaborasteis el chocolate para vosotros, y luego todo lo demás vino rodado. Exactamente. Primeramente, o sea, la idea era juntarnos los hermanos, pasar aquí una tarde haciendo chocolate tal cual lo hacían antes, respetando todo, pues, pero para disfrutarlo nosotros, y la gente se nos echó encima que querían chocolate, y entonces ya es cuando implicamos a Juan para que siguiera con ello y aquí estamos. No deja de ser sorprendente, Juan, que el único intento era recuperar una fórmula de elaborar el chocolate que se hacía en casa toda la vida y resulta que al final el propio sector, profesionales de cocina y de hostelería, están valorando en la cata, en el panel de cata, tu chocolate. Es un chocolate de calidad al final, entonces no hemos intentado hacer nada distinto, sino mantener la tradición y esa tradición, en este caso, pues es buena y a la gente le está gustando. Y hablando de otra cosa que no es chocolate, oye, ¿qué es el reguilón? Un vino que hacemos también en la familia. ¿Nos gusta algún pavo o no? Sí, a ver, el reguilón es el nombre de una zona de aquí de Rueda. Está cerca de donde está el viñedo. Esta viña de la que hacemos el tinto. Es una viña de 3 hectáreas que tenemos en Vaso, como te he comentado que somos viticultores. Pues la uva blanca, el verdejo y el sauvignon lo vendemos a la bodega, pero la uva tinta elaboramos nosotros una marca, un vino. No solamente habéis recuperado vuestro chocolate y de tu familia, Regina. Lo que nos ha proporcionado los Ruiz de Rueda es que recordemos a cómo sabían aquellos chocolates que los de mi generación y otras generaciones recordábamos con mucho cariño y que tenemos la oportunidad de comprobarlo. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Nos vamos con la estampa de los tercios de Flandes y el recuerdo del poderoso Simón Ruiz, mercader y banquero, a quien todos le debemos que su hospital siga en pie y que no desaparezca Medina del Campo.
Os recordamos que en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión tenéis toda la colección de los arcones. Hasta la próxima semana.